Hola, mucho gusto. En este nuevo video vamos a hablar acerca del libro de Química Física de Thomas Endel y Philip Bray. Este video va a tratar netamente del capítulo 9 que habla acerca de las disoluciones ideales y reales. Antes de impartir a más temas, hay que tener en cuenta que una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular de una o más especies químicas que no reaccionan entre sí. Toda disolución está formada por una fase dispersa llamada soluto y un medio dispersante denominado solvente. También al disolvente se le puede definir como la sustancia que existe en mayor cantidad que el soluto dentro de una disolución. A continuación, se aclararán varios subcapítulos sobre las disoluciones ideales y reales que serán presentados a continuación con mucho más detalle. Vamos a hablar sobre el punto 9.1 que está relacionado a la definición de una disolución ideal. Bueno, se podría decir que la disolución ideal se caracteriza por la igualdad de interacciones que tiene tanto el soluto como el solvente, es decir, que sus interacciones moleculares van a ser iguales a la del soluto-soluto y la del solvente-solvente. Estas disoluciones muestran una disminución del punto de congelación y una elevación del punto de ebullición. En una disolución ideal, estas propiedades dependen solamente de la concentración. Esta disolución es aplicable para la ley de Raoult, el cual establece que la presión parcial de un componente en una disolución a una temperatura dada es igual a la tensión de vapor de la sustancia pura multiplicado por su fracción molar en la solución. A continuación, presentaremos la ecuación de la ley de Raoult y un ejemplo sobre lo que es una disolución ideal. A continuación hablaremos sobre el punto 9.4, el cual menciona el diagrama de temperatura, composición y la destilación fraccionada. Bueno, primero aclaremos que la destilación basa su eficacia en la separación a diferentes presiones de vapor o puntos de ebullición de dos o más sustancias en una solución, ya que la técnica consiste en ebullir la sustancia más volátil y recondensarla en un recipiente diferente al inicial. Por lo que una destilación fraccionada en química es una de las técnicas que existen básicamente para separar los líquidos por diferencias de masas, donde los que alcanzan un mayor punto de ebullición se convierten en vapor y los de menor punto de ebullición se destilan en líquido. Para entender más sobre la destilación fraccionada es más conveniente utilizar el diagrama temperatura-composición, el cual da la temperatura de la disolución en función de la composición promedio del sistema, para una presión de vapor total predeterminada, teniendo así en la siguiente gráfica que se mostrará en el eje de las Y la temperatura y en el eje de las X la composición media del sistema que se esté estudiando. Ahora vamos a hablar sobre el punto 9.4, el cual está relacionado a las propiedades coligativas. Bueno, sabemos que muchas propiedades de una disolución están relacionadas o dependen de la identidad química del soluto, aunque existen otras propiedades de la solución que solo dependen de la cantidad de concentración del soluto. Estas propiedades son conocidas como propiedades coligativas.
las cuales son muy importantes por el ser el centro de muchos fenómenos naturales. Estas pueden denominarse como características de una solución que dependen de la concentración o del número de partículas del soluto. En nuestra vida cotidiana, también se pueden observar estas propiedades coligativas, de las cuales son las cuatro generales, que es la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelamiento, la disminución de la presión de vapor y la presión osmótica. Tal vez muchos se darán de cuenta o dirán el punto de ebullición o la presión de vapor, que muchas veces lo vemos seguido al hervir agua. Lo mismo pasa con la disminución del punto de congelamiento con el refrigerador o la presión osmótica que se puede relacionar a enfermedades, así como la presión arterial o excesos de sodio y potasio dentro del cuerpo humano, provocando algunas enfermedades como problemas cardiovasculares. Bueno, para entender más sobre este tema de las propiedades coligativas, vamos a describirlas una por una. Comencemos con la presión de vapor, o mejor dicho, la disminución de la presión de vapor. Este proceso, bueno, se refiere a cuando a un solvente se le añade un soluto no volátil. Entonces, la presión de vapor del solvente tiende a descender. Este fenómeno se debe principalmente a que el número de moléculas del solvente en la superficie libre de la solución disminuye por la presencia del soluto no volátil. Además, aparecen fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y el solvente, haciendo más difícil el paso de las moléculas de fase gaseosa, es decir, del vapor, a la fase condensada. Es por esta razón que la presión del vapor del disolvente puro será siempre mayor a la de la solución con el soluto no volátil. Continuando, vamos con la disminución del punto de congelación. Esta es una propiedad muy importante, ya que permite el descenso del punto de congelación de una solución, lo que evita que aparezca el estado sólido y se produzcan daños u obstrucción en equipos debido al congelamiento que existe en la solución. Este fenómeno se debe a que se le añade un soluto no volátil que inhibe la formación de cristales sólidos a una temperatura determinada. Luego tenemos al aumento del punto de ebullición. Este es lo inverso o lo contrario a la disminución del punto de congelamiento, debido que es aquel el cual la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Si al solvente se le adiciona un soluto no volátil, el punto de ebullición aumentará, ya que es directamente proporcional a la fracción molar del soluto, la cual se incrementa dentro de la solución. Y por último tenemos a la presión osmótica. La presión osmótica, para referirnos a esta propiedad, está involucrada con el proceso de ósmosis, el cual es un proceso espontáneo en donde el solvente atraviesa una membrana semipermeable desde una solución de presión de vapor mayor hacia una menor. En pocas palabras, se puede decir, nos imaginamos que tenemos un tubo en forma de U que está dividida o separada por una membrana semipermeable. De un lado se encuentra una solución con menos concentración o el solvente puro y el otro el solvente más el soluto, que tendrá una concentración mucho mayor que la del solvente puro. Por lo tanto, la solución que tenga mayor concentración arrastrará a la solución, o mejor dicho, al solvente puro, que en este caso es el de menor concentración. Por último, vamos a hablar sobre el punto 9.10,
el cual tiene como título Las disoluciones diluidas ideales. Bueno, al inicio del video ya mencionamos lo que es una disolución y lo mismo una disolución ideal. Pues bueno, las disoluciones diluidas ideales pueden que hagan referencia a la ley de Raoult, pero no en general, ya que aquí interviene otra ley que es la ley de Henry. Pues bueno, las soluciones ideales diluidas son aquellas en las que el disolvente obedece a la ley de Raoult y el soluto obedece a la ley de Henry. Esto quiere decir que las moléculas del disolvente tienden a estar rodeadas por otras moléculas del disolvente, de modo que se comportan de forma casi ideal. Sin embargo, las moléculas del soluto también tienden a estar rodeadas de moléculas de disolvente, de modo que su entorno y por tanto su comportamiento termodinámico es muy diferente a la de una sustancia pura. Hay que tomar en cuenta que dentro de las disoluciones diluidas ideales, las constantes de la ley de Henry son menores que las presiones de vapor de las sustancias puras, siempre y cuando el sistema exhiba las desviaciones negativas de la ley de Raoult. También, al hablar sobre una disolución ideal, hay que distinguir entre un componente mayoritario o disolvente A y el resto de componentes o solutos. Se usa solo en relación con mezclas líquidas o sólidas. Al hablar de una disolución ideal, desde un punto de vista microscópico, la disolución ideal implica solo interacciones soluto-disolvente y solvente-solvente, así como se muestra en la gráfica que se mostrará a continuación.